Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Invitamos que abran sus Biblias, saquen sus dispositivos y juntos podamos leer esta porción, hermanos y amigos, también que nos miran a través de las redes sociales. Leo la escritura que dice de la manera siguiente. Estoy utilizando la Biblia de la Reforma, la versión de las Américas, con estudio por nuestro hermano, y bueno, ya en la presencia del Señor, el doctor R.C. Sproul. Dice el verso 9 del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Dice: cuando Jesús fue allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado a la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. La versión Reina Valera dice en el versículo 13: id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Señor, agradecemos en esta tarde tu palabra, Señor. Y oramos, Padre, para que a través de ella tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dirija y también nos hable. Queremos seguir creciendo en el conocimiento, Padre. Queremos seguir creciendo, Padre, y entendiendo mejor tu palabra. Y también, Padre, preparándonos para poder de alguna manera quizá llevar y predicar el Evangelio, Señor, a aquellos que no te conocen. Nuestro objetivo, Padre, primario es, Señor, que el mundo sepa que tú eres Dios. Que la gente, Señor amado, se arrepientan y vengan a tus pies, Señor, rendidos. Y no, Padre, exaltar el nombre o la congregación de nadie, Señor. Por eso en todo lo que hagamos, llévate tú la gloria, Señor. Y sigue usando nuestras vidas como un instrumento solamente, Padre, para bendición. Pero para que todo, Señor, lo que haga yo o hable yo, Señor, sea para exaltar tu nombre. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta tarde de domingo ya, hermanos, lleva por título: el poder de Jesús se manifestó en el Evangelio. El poder de Jesús se manifestó en el Evangelio. Cuando leemos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sin lugar a duda, lo primero que notamos, sin hacer una exégesis de la palabra, lo primero que resalta o que podemos quizá darnos cuenta en los 4 evangelios son los milagros, las sanidades, los prodigios del Maestro que exaltan la grandeza de nuestro Rey. Quizá haciendo una lectura un poquito más profunda, lo segundo que pudiéramos notar en los evangelios, hermanos, sería que cada escritor narra de manera diferente lo que vieron y vivieron al lado de Jesús. Y esto no necesariamente uno tiene que estar haciendo estudios para poderlo entender o para poderlo notar. O sea, cuando uno lee detenidamente, uno empieza a notar ciertas cosas. En este caso, quizás los milagros, las sanidades del Maestro, los prodigios. En segundo lugar, podemos notar, hermanos, cómo vivieron estos discípulos, ¿verdad? En la manera como lo expresan ellos, cómo vivieron al lado de Jesús. Pero sin lugar a duda, hermano, que los 4 evangelios tienen como característica general, hermano, la maravillosa obra que Dios quiere hacer en cada persona. Eso sí, sin lugar a duda, está específico en los 4 evangelios. Que Dios tiene un propósito para nosotros
O que Dios, hermano, está haciendo algo, o quiere hacer algo, mejor dicho, quiere hacer algo en cada persona. Y esto no es global, y esto no es mundial, y esto no es para todos, sino específicamente en personas que escuchan con atención la palabra del Señor. Como está escrito, hermano, en el Evangelio según San Juan, porque todo esto que les menciono de los milagros, de las maravillas, de los prodigios, de lo que Dios quiere hacer, hermano, fue escrito con un propósito. Y el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en el verso 31, dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, no ha sido para nosotros, ni será, hermano, jamás otro propósito que predicar la palabra para que las personas oigan el mensaje, reciban a Jesucristo, y al recibir a Jesucristo, arrepentidos, reciban vida eterna en su nombre. Y con esta porción de las Escrituras, hermanos y amigos, podemos ver que los 4 evangelios, o mejor dicho, hermanos, los 4 evangelistas o los 4 escritores de los evangelios escribieron sin pensar, hermano, en algún beneficio personal. Los 4 hermanos no dejaron plasmado en las Escrituras algún beneficio que ellos estuvieran buscando en la narración o en el comentario de sus evangelios, sino simple y sencillamente, hermanos, exaltar el nombre de Jesucristo. Y este es el caso del que estamos ahorita, o del que leímos en el caso de Mateo, ¿verdad? Porque es una de las muchas pruebas que nos muestran el poder de Jesús en el Evangelio, aún, fíjense esto, y esto es importante, aún cuando el Evangelio o los Evangelios no habían sido escritos. ¿Cómo es que el poder de Dios se manifiesta en el Evangelio cuando los Evangelios aún no habían sido escritos? Esto es importante, y esto me llama a mí la atención, porque pudiéramos pensar, no, pues hasta que los escritores dejaron plasmado ya en un libro o en algún pergamino o en algún escrito los evangelios, entonces ya se pueden pensar. No, pero hubo un momento donde antes ellos empezaron a ver que este poder se empezaba a manifestar antes de que esto fuera escrito. Y que los evangelistas, hermanos, tomaron o vieron esto, y fue de la manera que lo plasmaron ya en un papel o en algún documento o en lo que nosotros conocemos ahora como la Biblia, hermanos. Entonces, primero quiero ver, hermanos, que entendamos cómo es que el Evangelio o el poder de Jesús se manifestó en el Evangelio aún cuando no había sido escrito. Y después vamos a ver en el caso específicamente de Mateo, hermanos, cómo el poder de Jesucristo se manifestó en esa persona y recibió el Evangelio también. Amén. Entonces, en primer lugar, ¿por qué lo llamamos o por qué decimos que el poder de Jesús se manifestó en el Evangelio? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos esta frase, hermanos? El poder de Jesús se manifestó en el Evangelio. Ciertamente, aun cuando Jesús todavía vivía, los Evangelios no habían sido escritos. Y es allí, hermano, donde nos damos cuenta de cómo este poder se manifestó primeramente, hermano. La palabra griega, y esto no es un estudio, solamente es un pequeño, quizá, mini resumen de lo que significa. La palabra griega, evangelio, hermanos, es evangelión, que quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado, y a través de esas buenas nuevas se recibe salvación a través de la persona de Jesucristo. En otras palabras, hermano, el Evangelio debe de estar narrada la vida, la muerte y la resurrección de Jesús para obtener salvación. Son buenas noticias. O sea, cuando hablamos del Evangelio estamos diciendo que hay buenas noticias, que estas buenas noticias vienen de parte de Dios para los hombres, y que estas buenas noticias está involucrada, la persona de Jesucristo, para que nosotros podamos recibir salvación y vida eterna si creemos en la obra de Jesús, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura de esto que les estoy diciendo.
Y vemos cómo ocurrió esto antes de que los evangelios fueran escritos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 31, nosotros, lógicamente, hermanos, que hoy lo estamos leyendo en la Biblia, ¿verdad? Pero esto ocurrió antes de que fuera escrito un libro como hoy lo conocemos los evangelios. San Juan capítulo 20, 31, ¿verdad? La porción que leímos dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Cada vez que acontecía algo, hermano, iba quedando en la memoria de los apóstoles o en la memoria de los discípulos. Y cuando llega Juan dice, esto se va a escribir para que creamos en el Hijo de Dios. Capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Cada vez que Jesús decía algo o hablaba algo, hermanos, el poder de él se manifestaba. Y esto quedó como un récord para que los apóstoles o los discípulos empezaran a escribir y lo que hoy nosotros tenemos como evangelio pudiera surgir ya como una realidad. Mateo capítulo 8, verso 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjense, o sea, estamos viendo el poder de Jesús a la hora de hablar el maestro. O sea, no hay un libro, hermano, sino estamos viendo lo que Mateo, o más bien estamos leyendo lo que Mateo vivió personalmente y que quedó plasmado como poder del evangelio. Un segundo ejemplo, hermanos, Mateo capítulo 9, el verso 27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Cómo Jesús, hermanos, sana a dos ciegos y a un mudo en ese mismo instante? Y la gente queda sorprendida, hermano, y ve las palabras que dicen en el versículo 33, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Porque miren, ¿qué era lo principal que sucedía o lo, digamos, que llamaba la atención del pueblo de Israel? ¿Qué era? Sino que los sacerdotes con sus vestimentas y sus atuendos y su conocimiento de la ley hicieran los rituales que ellos sabían. O sea, era lo máximo, digamos. Pero ninguno de ellos hacía milagros, ninguno de ellos hacía sanidades, ninguno de ellos, hermano, hacía cosas semejantes. Por eso es que dice la Escritura que cuando Jesús vino, hermano, y empezó a hacer las señales que él hacía, hermano, la gente se sorprendía. ¿Entienden, hermano, lo que les dije? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, ¿verdad? Buenas nuevas, o sea, en el sentido de que la fe que recibimos, la fe que aplicamos en la vida de Jesucristo, hermano, nos van a dar nosotros salvación, pero estas buenas nuevas no habían sido escritas aún. Y lo que estamos leyendo son estas buenas nuevas. ¿Y cómo dice la gente? ¿Qué es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Esto nunca se ha visto jamás aquí en la tierra. Aquí en Israel, por lo menos en Israel, no se ha visto nadie que sane a ciegos y que le dé
voz a los mudos. Porque el poder de Dios está manifestado en el Evangelio, hermanos. Un tercer caso, hermano. Marcos 5:22. Donde Jesús mismo habla de su poder, pero una sanidad doble. Más bien, una sanidad y un milagro, vamos a decirlo así. Capítulo 5 de Marcos, verso 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjense que este hombre creía en el poder de Jesús. Él solamente decía, si tú llegas y le tocas a mi hija, ella va a ser salva y va a vivir. En eso estaba. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, o sea, en lo que este hombre Jairo vino y le dijo a Jesús que fuera a su casa, la multitud lo empezó a apretar porque era bastante gente. Y entre la multitud había una mujer enferma. Dice el verso 26, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjense, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, ella no decía que Él me toque a mí. Fíjense la fe que ella aplicaba, porque este es el poder de Dios manifestado en el Evangelio. Ella decía, si tan solo yo toco ni siquiera su piel, solamente con que yo toque la tela de su vestido o de su ropa, voy a ser salva, dice la Escritura. Verso 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y fíjense lo que dice Jesús, porque esto es impresionante. O sea, Jesús no dice, hoy se me fue algo. Verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjense, o sea, aquí el Señor no le dijo, bueno, ya eres sana, bueno, ya estuvo bien. Eres salva. Porque el mensaje del Evangelio, hermano, lo que produce en la persona que aplica la fe es salvación. Hermano, y en los Evangelios no habían sido escritos. Pero el poder de Dios estaba manifestado en los hechos que los discípulos estaban viendo y que ellos iban a dejar plasmado para que nosotros pudiéramos leerlos ahora con tranquilidad y poder disfrutar de lo que el Señor hizo, hermano. ¿En qué estábamos antes de este azote de esta mujer? ¿En qué estábamos? No, en la lectura, ¿en qué estábamos? Jairo venía, que tenía a su hija enferma. ¿Verdad? La gente lo apretaba, él dijo, vamos Jairo, y la gente lo apretaba. Hermano, el Señor no estaba limitando su poder. El Señor no estaba pensando, bueno, permíteme tú, mujer, que tienes años azotada por este flujo de sangre, permíteme porque Él llegó primero, fórmate a la línea. ¿Sí o no? Porque el Señor no es así, hermano. Entonces, él fue con la mujer llegó a él, lo tocó y fue sana. Pero Jesús no se le olvidó la petición de Jairo. El verso 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote.
Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Imagínense este Jairo que está queriendo jalar al maestro para llevarlo donde su hija, y la gente lo apretaba y otra mujer recibe sanidad, y a lo mejor Jairo quería que él llegara allá porque su hija estaba, hermano, y le caen con la noticia. ¿Sabes qué? Se acabó. Hasta aquí llegó tu fe. Tu hija ha muerto. ¿Para qué lo molestamos más? Ya no hay más que hacer. Hermano, porque lo que leímos anteriormente, ¿qué fue? Que estas señales nunca se habían visto en Israel. Hasta la sanidad. Hasta donde los ciegos miraban, hasta donde los mudos hablaban, pero tenían vida. Y nada se había visto parecido allí. ¿Sí o no? Entonces, pero de los muertos, ya no hay más que hacer, dicen estos hombres. Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, solamente cree. Hermano, porque este es el punto del evangelio, creer. Este es el punto, hermanos, de cuando uno recibe la palabra del Señor, creer que lo que estamos leyendo es verdad. Este hombre probablemente al recibir la noticia, hermano, de que su hija había muerto, probablemente a lo mejor pensó y dijo: sí, ya está tarde. Pero Jesús le tomó del brazo. Quizá lo abrazó. Quizá lo tomó de la cintura y le dijo: no temas. Vamos. Solamente cree. Verso 37 dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan y su hermano Jacobo. En otras palabras, los incrédulos se quedan atrás. Los que están estorbando al evangelio se quedan atrás. Ustedes no entran. Verso 38 dice: vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Esto es típico, hermano. Esto es típico de la gente que predica el evangelio. Se burlan de uno. No creen. Lo señalan, lo critican. Lo toman de burla, hermano. Dice el verso 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la niña, la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Levántate, dice. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Imagínense, hermano, no se habían visto las cosas que estaban pasando de sanar y, hermano, y dar vista a los ciegos, pero de que levantaron muerto. Esto era impresionante para esos hombres y mujeres. Y dice la escritura que se espantaron de ver esto. Se espantaron. ¿Por qué, hermano? Porque el poder del evangelio, hermano, o el poder de Jesús se iba a manifestar en el evangelio. Un cuarto caso, hermanos, vamos a ver, Lucas capítulo 8. Esto es para que nosotros entendamos, hermanos y amigos, que aun cuando la palabra del Señor no había sido escrita, el Señor dejó evidencia suficiente para que, aunque nosotros hoy tenemos los evangelios y podemos leerlo con claridad, estos hombres que caminaron con el Señor pudieran dejar escrito para nosotros lo que ellos vivieron personalmente. Lucas capítulo 8, verso 37, dice: al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y
ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que parecía en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Fíjense, el poder de Dios, y lo vemos, quise tomar estos 4 ejemplos para que nosotros veamos el poder de Dios manifestado, fíjense, sobre la naturaleza, cuando calmó la tempestad, sobre la enfermedad, cuando sanó a los ciegos y al mudo, sobre la misma muerte, cuando sanó a la hija de Jairo, y podemos ver otros casos más. Hermano, pero no solamente sobre esto, sino también sobre las huestes infernales del diablo que se mueven en los aires y que pueden dominar a las personas. O sea, el poder de Jesucristo, hermano, en el Evangelio está manifestado para que nosotros veamos que abarca todo completamente. O sea, no solamente en la naturaleza, no solamente en las personas, sino hasta los mismos demonios se van a someter a él. Pero Jesucristo tuvo cuidado de dejar que los discípulos vieran todo esto para que ellos lo pudieran plasmar en las Escrituras. Este es el poder de Dios, o el poder de Jesús en el Evangelio, hermano. Entonces, vemos estos 4 casos, hermano, porque es importante, porque vamos a llegar ahora al caso donde Mateo recibe ahora personalmente un beneficio de este poder del Evangelio, hermano. Y como dijo Juan, y lo leímos, hermano, para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, vamos a resaltar 3 puntos, o quiero resaltar, mejor dicho, 3 puntos en el llamado de Mateo, que deja ver con claridad, hermanos, el Evangelio, o el poder manifiesto en el Evangelio, el poder de Jesús manifiesto en el Evangelio. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, el llamado, y pongan atención en esta palabra, eficaz de Mateo. El llamado eficaz de Mateo en el Evangelio. La palabra de Dios dice, hermanos, claro, ahorita lo vamos a ver, San Juan 15:16, que si no es Dios el que nos llama, nosotros no vamos a Él. Nadie tiene la capacidad, hermano, por el pecado que mora en él, por la vida, hermano, apartada de Dios, nadie tiene la capacidad de venir a Dios. San Juan capítulo 15, el verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero ven la porción, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos, es que nadie, específicamente nadie, va a llegar al Padre. O nadie va a buscar a Dios. Romanos capítulo 3, hermanos, dice que no hay ninguno justo, no hay ni uno solo, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que llama. Pero hermano, fíjense, cuando Dios llama eficazmente, la persona va a venir a Él. Cuando Jesucristo te llama, hermano, vas a venir a Él porque vas a venir a Él. Capítulo 9 de Mateo, versículo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué nos está diciendo esto, hermano? Que el llamado de Jesús es eficaz, es perfecto. Si Jesús nos llama, vamos a ir. Aquí no está diciendo, hermano, en la Biblia que Mateo andaba buscando la manera de cómo seguir a Jesús. O que por la fama que se había dado del maestro, Mateo quería involucrarse con los discípulos, o ser parte de los discípulos de Jesús. En ninguna parte de las Escrituras vemos eso.
Lo que sí vemos es un llamado eficaz del maestro sobre la vida de Mateo. Y Mateo atendió perfectamente, hermano. Los que son llamados, hermano, para vida eterna van a atender el llamado de Dios tarde o temprano. Tarde o temprano van a llegar, hermanos, a la vida eterna a través del llamado que Jesús les hace. Fíjense, vayan conmigo al capítulo 13 del libro de Hechos, si pueden. O anótenlo y después lo leen en su casa. Esto es importante porque el evangelio llegó primeramente, hermanos, dice la escritura, que era necesario que llegara a los judíos. Necesario era que llegara a ellos primero. Pero en el capítulo 13 del libro de los Hechos, en el verso 47, dice, los judíos rechazando lo que Pablo traía de parte de Dios. Dice el verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, ellos le estaban diciendo a los judíos, porque los judíos estaban rechazando este mensaje, ya no querían saber más de Jesús, y el Señor les dice a través de Pablo, o sea, te he puesto para luz a los gentiles. El verso 48 dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Dice, y atención aquí, hermano, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuántos creyeron? Los que estaban ordenados. No, hermano, allí hay que ser claro y específico y más que todo claro en esto, porque dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. No solamente todos, porque entonces si decimos todos en general, entonces caemos en el universalismo. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Entienden esto? O sea, los que son llamados eficazmente, hermano, van a venir. Y los que son llamados eficazmente, hermano, van a ser llamados para vida eterna. El mundo entero, hermano, en general sabe de Jesucristo. ¿Sí o no? Todo el mundo sabe, hermano, no existe. Yo creo que no existe nadie que no sepa algo de Jesucristo. Ahora, ¿eso les da salvación? ¿Eso les da seguridad? No les da seguridad. Pero los que son llamados no solamente van a saber algo de Jesucristo, sino van a querer conocer más de Jesús. Y cuando se les habla de Jesús, van a sentir que el corazón les arde porque es Dios el que los está llamando. Y cuando la palabra de Dios, hermano, es sonada o es hablada o es mencionada, hermano, van a sentir que les hierve la sangre porque es Jesús mismo el que les está dando la vida eterna. Por eso es que dice, hermano, los gentiles estaban allí peleando, quizá a lo mejor a ver cuándo Pablo va a venir con nosotros y a ver cuándo Pablo viene para acá a hablarnos de ese Jesús, ¿verdad? Y cuando dice el verso 48, y cuando los gentiles oyeron esto, que Pablo venía a hablarles del evangelio, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. Dice, y todos los que estaban ordenados para la vida eterna creyeron en el mensaje. Porque este llamado es eficaz. Es eficaz. Cuando Dios llama, hermano, te llama eficazmente. Aquí, hermano, aquí sí puedo yo decir y mencionar. Porque muchos dicen, no, es que el hermano cayó en pecado. Una de dos. O nunca fuiste llamado o nunca fuiste hermano. Los que son cristianos, hermano, verdaderamente nunca están esperando, hermano. Bueno, si el pastor dice, entonces lo hago. Bueno, si el pastor no se mueve, pues yo no me muevo. Porque somos llamados. Fíjense, hermano, una característica peculiar en esto. ¿Qué estaba haciendo Mateo cuando fue llamado? Pero estaba, ¿qué? Ajá, pero ¿qué estaba haciendo? En pocas palabras, estaba ejerciendo su oficio, ¿sí o no? Aunque estuviera sentado, aunque estuviera robando, aunque estuviera, hermano, molestando a su pueblo porque era de su misma gente lo que él estaba pidiendo, pero estaba ejerciendo un oficio, ¿sí o no? Esto nos deja claro a nosotros, hermano, que el Señor no va a llamar a huevones o holgazanes. Él va a llamar, hermano, a gente que está haciendo algo. Gente, hermano, que está de alguna manera moviéndose. Hermano, los que están dormidos, los que están, hermano, allí pajareados, no los va a llamar. Esto es un caso específico de Mateo.
¿Qué estaba haciendo Pedro cuando el Señor lo llamó? ¿Pescando? Estaba haciendo algo. Hermano, Dios no va a llamar a gente que no le va a servir para nada su obra. Mateo está, hermano, estos hombres, dice, del verso 48 del capítulo 13 de Mateo, dice que todos estaban esperando a ver, Señor, a ver a qué hora vienes a nosotros para que nos digan cómo son las cosas y vayamos nosotros también. Se regocijaron, glorificaron la palabra del Señor, porque eso era lo que querían. No dice la escritura, hermano, que los agarraron durmiendo y que Jesús llegó y les tocó levántense, aquí está el mensaje, párense ya. No, ellos estaban pendientes. Estaban alertas. La palabra del Señor viene. Mateo estaba listo. ¿Y qué dice la escritura? Que cuando lo llamó, ¿qué hizo? Se fue atrás de él. Porque lo que el Señor le dijo es, ven y sígueme. No le dijo, cuenta tu dinero, renuncia a tu trabajo. Hermano, miren, podemos nosotros estar trabajando y el Señor llamarnos a nuestro trabajo. Podemos estar fuera de nuestro trabajo y el Señor nos puede llamar. El punto, hermano, es que es Él el que nos llama. Nosotros nunca jamás vamos a ir a Él. Hermanos, somos honestos. ¿Cuántos de nosotros dijimos, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ser salvo, yo quiero reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador? Me arde el corazón por ir, que alguien me hable de la... ¿Quién dijo eso? Hermano, cuando nosotros nos hablaron del evangelio, lo primero que queríamos era que se callara la boca el hombre o la mujer que venía, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo mi religión, aquí lo cargo, mi cruz, acá la cargo en la cartera, ¿sí o no? Nadie queríamos, hermano, que nos llevaran el evangelio, pero el Señor estuvo, hermano, allí, dale chance a ese hombre, dale tiempo a esa mujer. En su momento, ¡pah! Llegó el mensaje, hermano, a nosotros, hermano, y cuando nosotros entendimos, rápido, al instante, hermano, allí estábamos, ¿sí o no? Porque cuando ya, hermano, llega a nosotros este llamado eficaz de Dios, hermano, no nos podemos resistir. Es así, así es. Algunos tardaron una semana, algunos tardaron 2 días, algunos tardaron, a lo mejor es diferente el llamado de Dios a cada persona, pero cuando llegó, hermano. Llegó para salvación y para vida eterna. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Así es, porque así es la palabra del Señor, hermano. Entonces, el llamado de Mateo fue eficaz. O sea, el poder de Jesús se manifiesta en el llamado eficaz de Mateo. En segundo lugar, vemos la alegría de este hombre al recibir este llamado. Cuando las buenas nuevas, hermanos, del evangelio de Jesucristo llegan a nuestras vidas, eso tiene que ser, o es, creo yo, motivo de alegría y de felicidad. Hermano, porque no estamos recibiendo, y esto es lo que la gente no entiende, o es parte de la locura que la gente no entiende, hermano, porque nosotros no estamos recibiendo algo físico. No estás recibiendo, hermano, un pedazo de tierra. No estás recibiendo, hermano, una herencia. No estás recibiendo, hermano, una casa. Estás recibiendo algo espiritual. Y el que lo entiende, hermano, sabe que esto es de alegría. Hermano, miren, yo llevé años desde niño teniendo miedo al infierno por una película que yo vi. Pero yo era creyente, entre comillas. Y yo decía, yo no me voy a despegar de Dios, según yo. No pasa mucho tiempo, hermano, y entonces el vicio, las drogas y el alcohol hacen lo que hicieron conmigo. Después el evangelio viene a mi vida y es el cambio que tenía que hacer, hermano. Pero cuando llega ese mensaje a mi vida, hermano, uno lo recibe, o por lo menos yo lo recibí con alegría, hermano, porque esto estaba cambiando totalmente el sentido espiritual de mi vida. Hoy yo no les digo, yo sí le tenía miedo al infierno por lo que vi en esa película, pero hoy yo no le tengo miedo al infierno porque ese no es mi lugar final. Ahora mi lugar final, hermano, está asegurado en las manos de Jesucristo. Y eso es lo que me da alegría, eso es lo que me da gozo, hermano, eso es lo que me da felicidad, porque ahora estoy seguro en las manos del Maestro. Estoy seguro en sus manos. Mateo, hermano, no estaba, hermano, tambaleando.
él se fue con el maestro. Dice el verso 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Miren, aquí no nos dice la escritura si fue en la casa de Jesús, si fue en la casa de Mateo, si fue en la casa de algunos de los discípulos o si fue en la casa de algún invitado. Lo que dice, hermano, fíjense bien, publicanos y pecadores no tenían nada en común, ¿sí o no? Los judíos decían, ¿yo qué me voy a rozar con estos pecadores? Yo nada tengo que ver con esta gente yo. Pero cuando Jesucristo viene a tu vida, hermano, tú ya no rechazas a nadie. Porque Él no te rechazó. Porque Él, hermano, cambió tu vida. Porque, hermano, lo que Dios quería era que tú vinieras a Él. Entonces, la gente, hermano, que está siguiendo al Maestro son publicanos y pecadores. Como nosotros. Mateo lo entendió. Mateo era un publicano, era un pecador, era un ladrón. O sea, Mateo entendió que esto es un momento de alegrarse con el maestro y que si yo me voy a sentar a la mesa con el maestro, yo no me voy a fijar quién está al lado, yo me voy a fijar que el maestro está a la mesa, que él es el rey y que si él me ha llamado yo voy a compartir. Imagínense, hermano, Jesucristo sentado a la mesa y Mateo sentado con él. Así, hermano, imagínate tú sentado en la mesa en las bodas del Cordero y un día nosotros estaremos sentados a la mesa con el maestro también. Hermano, esto es de darle la gloria al Señor. Porque, hermano, el reino de Dios, hermano, no va a ser de vanagloriosos. El reino de Dios no va a estar lleno de gente hipócrita. El reino de Dios no va a estar lleno, hermano, de gente con dinero. El reino de Dios va a estar lleno de gente arrepentida, que recibió el mensaje, que recibieron el poder de Jesucristo en su vida, o que lo recibieron a través de un mensaje del Evangelio, como en esta hora. En tercer lugar, hermano, vamos a ver el propósito del Evangelio, porque todo esto que estamos viendo suena maravilloso y es maravilloso, hermano, pero hay un propósito en esto. Verso 11 de Mateo 9. Si hay alguien, hermano, o si hay algo que siempre ha existido, hermano, son los retractores del Evangelio. Los que entre comillas quieren, hermano, que tú conozcas a Dios, pero no por el Evangelio. Entre comillas quieren que tú llegues a conocer a Dios, pero de la manera que ellos te lo presentan. De la manera que ellos creen que ese es su Dios. Jamás a través del Evangelio, hermano. Siempre ha existido gente y siempre habrá. En los tiempos de Jesús, en la actualidad y después de nosotros va a haber gente que siempre, hasta que Cristo venga, hermano, y se acabe todo eso, siempre van a haber los detractores del Evangelio. Mateo capítulo 9, verso 11, dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los retractores siempre van a estar buscando el pelo en la sopa para echar a perder la fiesta, hermano. Estos hombres no estaban contentos como Mateo de que la salvación había llegado a Mateo, sino ellos estaban buscando un porqué de Jesús lo hace. Verso 12 dice: al oír esto Jesús les dijo, y es aquí donde está el propósito del Evangelio, hermano. Verso 12 dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, el objetivo final quizá de todo esto que estamos llamando, hermano, es que todos los que estamos enfermos del pecado y de la maldad y de toda nuestra vida, hermano, hecha a pedazos por el diablo y por el pecado, hermano, vengamos al arrepentimiento. Ese es el punto principal. El Evangelio según San Lucas capítulo 3.
Expresa estas mismas palabras de Jesús de una manera diferente, pero luego Lucas, hermano, en el capítulo 5, en el versículo 32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, las mismas palabras del Maestro. ¿Por qué, hermano? Porque este es el propósito del Evangelio, que los pecadores vengan al arrepentimiento. El Señor dijo, los sanos no tienen necesidad, sino los enfermos. Los pecadores son los que tienen necesidad. Entonces, a ellos es el Evangelio. Por eso dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los justos no están, los arrepentidos sí están. Juan capítulo 3, verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermano, estamos viendo cómo el poder de Jesús se manifestó en el Evangelio, aun cuando el Evangelio no había sido escrito. ¿Y cómo llega a la vida de Mateo, hermano? Y esta vida de Mateo, hermano, es transformada totalmente, hermano, en las manos del Maestro. Pero lo más importante, hermano, de todo esto, hermano, es que nosotros ahora somos parte de ello. Hermano, y el Evangelio es para aquellos que no conocen de Jesús. Si alguien ha llegado a tu vida o alguien ha llegado a tu casa y te quiere llevar a la congregación o a la iglesia y no te habla del Evangelio, yo no sé en realidad para qué quieren que vayas. Aquellos que llegan a la puerta de alguien o que tienen contacto con alguien, el propósito principal debe de ser de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y que ese Evangelio haga el cambio en la persona como debe de ser. Hermano, para que la persona que crea venga a tener vida eterna creyendo en el nombre de Jesucristo. No para que el pastor sea exaltado, no para que la iglesia sea exaltada o reconocida, no, para que Jesucristo sea exaltado. Ese es el fin, ese es el propósito. Todos los que reconocieron a Jesucristo o que recibieron el mensaje, mejor dicho, del Evangelio, reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el fin. Termino, hermanos, con Romanos 1:15, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, hermanos, el poder de Jesús se manifestó en el Evangelio para salvación. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias en esta tarde de domingo, Dios. Porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver tus maravillas, podemos ver, Señor, la grandeza de tu poder, lo grande que eres tú, Dios. Pero también a través de ellas, Señor, podemos ver cómo el mensaje del Evangelio trae un poder, Señor. Las noticias buenas y nuevas que trae ese mensaje, Señor, transforman la vida de los hombres, de las mujeres, Señor, que lo oyen. Hay un llamado, Señor, que es eficaz y es irresistible, Señor, cuando tú lo haces, Señor, en la vida de alguien específicamente o personalmente. A nosotros llegó ese llamado, como en el caso de Mateo, y vinimos, Señor amado, corriendo a rendirnos a ti, reconociendo nuestra bajeza, reconociendo nuestra culpa, arrepentidos de nuestros pecados, Señor, sabiendo que solo tú eres Dios y que no hay nada que podamos hacer sin ti. Este mensaje, Señor, ahora también es para aquellos que no te conocen. Para nosotros como iglesia nos fortalece, nos levanta, Señor, nos anima a seguir esperando en ti, Señor, y tus promesas. Y aunque el mundo nos critique, nos señale y se burle, Señor, seguiremos esperando confiados en tu palabra y en tus promesas. Pero también, Señor, es para aquellos que no te conocen, que a lo mejor oyendo tu palabra van a venir arrepentidos o arrepentidas. Yo quiero hacer una invitación en esta hora. Yo no sé si tú ya le has rendido tu vida al Señor. Yo no sé si tú te has alejado.
Lo que sí sé es que el Señor hoy abre una nueva oportunidad para ti. Que vengas a Él, que te rindas a Él, que te arrepientas, que no rechaces más este llamado que Dios te hace. ¿Quieres venir a Él? Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo no quiero seguir rechazándote, Señor. Ya no quiero seguir ignorando tu palabra. Ya no quiero seguir, Señor amado, perdiendo el tiempo en este mundo, Señor. Quiero vivir en este mundo mientras tú me des vida, Señor, pero seguro en tus manos, Maestro. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haberte ofendido, de haberte, Señor amado, insultado con mi manera de vivir, con mi manera de ser, con mi manera de creer en Dios. Por eso ahora te recibo, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y sé que sin ti, Señor, no soy nada, pero también sé que contigo, Señor, todo puede ser. Anota mi nombre en el libro de la vida, Dios, y guíame a vivir, Señor, una vida agradable a ti, Señor, siguiendo tu palabra, congregándome, Señor, y teniendo cuidado, Padre, también de lo que oigo y de lo que me hablan, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén.